Batman, Superman o los vampiros. Tienen varias versiones, pero al menos todas ellas mantienen cierta unidad respecto al personaje que retratan, no así Satanás. Hay representaciones terroríficas del diablo y representaciones sumamente simpáticas y divertidas. Satanás tiene una singular cualidad en nuestro tiempo. Es probablemente uno de los personajes más flexibles de cuantos existen en el folclore contemporáneo. Asistamos un domingo por la mañana a una congregación de pentecostales y apreciaremos que esta gente vive aterrorizada por la amenaza del maligno. Ese mismo día, vayamos al cine y veremos una enorme cantidad de películas en las que se retratan espeluznantes posesiones demoníacas. Pero no necesitamos ir demasiado lejos para apreciar diablos y diabladuras simpáticas. Comeremos jamón endiablado con un tierno diablillo ofreciéndonos el producto y oiremos canciones populares que hacen referencia al cómico demonio. El diablo ha venido a convertirse en algo así como un test de Rorschach en el siglo XXI. Esta prueba, de cuestionada validez entre algunos escépticos, consiste en mostrar una serie de imágenes a los sujetos. Estos ofrecen alguna interpretación respecto a lo que ahí aprecian, y a partir de esta interpretación, los psicólogos pretenden elaborar alguna inferencia sobre la personalidad y la estabilidad mental de la persona en cuestión. Pues bien, Satanás es una prueba de Rorschach en pleno siglo XXI, en la medida en que quienes se ríen de él proyectan un tipo de mentalidad y quienes le temen otro. Uno de los más elocuentes testimonios de esta realidad lo encontraremos sorprendentemente en la serie televisiva norteamericana Jackass. Esta serie consiste en un grupo de osados actores que deliberadamente hace estupideces en busca de la reacción de las personas que las observan en vivo. En un episodio de la serie consistió en que un actor se colocó un disfraz de diablo, un traje hecho de licra, color rojo chillón, con cuernos, tridente y cola. El actor caminaba por la ciudad californiana con la consigna "Keep God out of California", que en español sería "Mantengan a Dios fuera de California", y vociferaba un argumento según el cual él, o sea Satanás, en realidad era una buena persona y Dios lo había difamado. De hecho, gritaba el actor: "Todo lo que se dice en la Biblia sobre mí es falso". La mayoría de las personas que se encontraban con este bufón se reían, pero, dramáticamente, un transeúnte se sintió muy ofendido e inesperadamente destrozó la consigna y empezó a golpear al actor disfrazado de diablo. Pues bien, no es muy difícil inferir que esta persona es un firme creyente en alguna de las religiones monoteístas y que para él Satanás no es ningún chiste. Hoy, quienes tiemblan al siquiera pensar en la presencia de Satanás parecen tener una visión bastante nítida de su naturaleza. El diablo es una persona que en un inicio fue el más hermoso de los ángeles creados por Dios, pero se rebeló. Como consecuencia, fue expulsado del cielo y desde entonces reside en el infierno. Desde ahí, actúa como adversario acérrimo de Dios y planifica la tentación de los hombres para promover entre ellos el pecado y el alejamiento de Dios. De vez en cuando, inflige males a la humanidad mediante catástrofes naturales. Tiene bajo su comando a una legión de demonios que le obedecen y en ocasiones entran en los cuerpos de víctimas poseídas. En muchas culturas ha habido demonios de todo tipo, figuras que según se cree causan el mal, pero para elaborar una genealogía del diablo
debemos concentrarnos en aquellas figuras demoníacas procedentes de culturas que seguramente influyeron sobre la cultura que inventó propiamente a Satanás, el antiguo Israel. Las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, Persia y Grecia concibieron distintos tipos de monstruos y demonios que a la larga han sido incorporados al concepto contemporáneo del diablo. Precursores mesopotámicos. La primera gran influencia religiosa a considerar procede de las distintas civilizaciones mesopotámicas. Los estudios de las mitologías en distintas culturas han recogido algunos temas que se repiten a lo largo y ancho de las narrativas procedentes de diversas regiones del mundo. Uno de esos temas es el combate entre el monstruo que representa el caos y un dios que representa el orden. Buena parte de los mitos persiguen un objetivo cosmogónico, pretenden explicar cuál fue el origen del mundo y tradicionalmente el modo de hacerlo consiste en señalar que el mundo fue creado como resultado de ese combate. El tema del combate entre el héroe y el monstruo tiene muchas versiones, pero probablemente la más antigua se remonta al documento que hoy llamamos el Enuma Elish. Dentro de este documento encontramos a Tiamat. Es una de las primeras representaciones de lo monstruoso. Su aspecto es repugnante y personifica el caos. Es un claro antecedente de la figura de Satanás como representación del mal absoluto. Desde la perspectiva de quienes narran estos mitos, no hay nada rescatable de estos personajes y eventualmente son vencidos por un dios gracias a su hazaña. Logra crear el mundo a partir de los restos del monstruo primordial. Precursores cananeos. La religión cananea era como tantas otras en el Mediterráneo politeísta. La aparición del monoteísmo hizo que entre los mismos israelitas surgiera una furibunda oposición especialmente dirigida al culto de Baal, y esto es relevante en nuestra genealogía de Satanás, pues los judíos inauguraron una tendencia que se ha repetido a lo largo de la expansión del monoteísmo por el mundo entero. Los dioses de las religiones que anteceden a la llegada del judaísmo, cristianismo o islam en muchos contextos han sido frecuentemente satanizados. Y así, desde la perspectiva de los monoteístas, los dioses adorados por los politeístas en realidad son demonios. Pues bien, Baal es probablemente la deidad que más ha sido satanizada, hasta el punto de que varios demonios de la imaginación judía y cristiana recapitulan su nombre. Peter Weichfeld, un demonólogo del siglo XVI, consideró a Baal uno de los 7 príncipes del infierno, el demonio de la pereza. En la demonología renacentista, Belfegor tiene varias resonancias etimológicas con el dios Baal. Belial, posiblemente un demonio mencionado por el apóstol Pablo en la segunda epístola de los Corintios, seguramente es también un remanente de la satanización de Baal, y en siglos sucesivos se convertiría en un demonio recurrente en la imaginación judía y cristiana. Quizá el más célebre de todos estos demonios inspirados en Baal sea Belcebú, el cual tiene mención en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y ha excitado la imaginación de muchos demonólogos cristianos. Precursores egipcios. Las ideas religiosas egipcias también ejercieron alguna influencia en la conformación de la figura de Satanás. En particular, el mito egipcio de Osiris ha tenido mucha influencia. Osiris es el dios del inframundo, quien recibe a los muertos para someterlos a un juicio y manifiesta gran misericordia. La creencia generalizada era que las personas virtuosas se encontrarían con Osiris en la ultratumba. Si bien Osiris es el dios del inframundo y su mito ha podido tener alguna influencia sobre la formación de la idea de Satanás. Precursores griegos. En la religión y la mitología griega hay también antecedentes de la figura de Satanás. Como en los otros pueblos mediterráneos, los griegos también concibieron mitos de combate en los cuales una figura monstruosa es ejecutada. Hay muchos de estos monstruos en la mitología griega.
basta mencionar algunos. La esfinge, por ejemplo, tenía cabeza humana, cuerpo de león y alas. Era un monstruo repugnante que se tragaba a quienes no lograban descifrar sus acertijos. El Minotauro tenía cabeza de toro y cuerpo humano. Anualmente se comía 7 hombres y 7 mujeres que los ciudadanos de Atenas debían enviar al laberinto donde este monstruo residía. Las gorgonas tenían alas de oro y su cabello compuesto de serpiente, lo cual hacía de ellas unos seres sumamente espantosos. La más horrorosa de ellas, y probablemente la más conocida, era Medusa. Hay otros monstruos que no son propiamente híbridos, pero su carácter espantoso puede haber servido de inspiración a la repugnancia por Satanás. Precursores zoroastrianos. Fue la religión zoroastriana de origen persa la que más contribuyó al diablo como concepto, a saber, la personificación del mal absoluto. Y a diferencia de los sistemas politeístas de los pueblos vecinos, Zaratustra hizo una división moral entre sus dioses. Un dios es absolutamente bueno y el otro dios es absolutamente malo. Estos dioses son autónomos entre sí. Ninguno fue creado por el otro. Ahura Mazda es el dios bueno y está asociado a la luz. El dios malo es Ahriman, también conocido como Angra Mainyu, asociado a la oscuridad. No es difícil apreciar en Ahriman el más claro antecesor no judío del diablo. Concentra el mal absoluto. Es el principio de la oscuridad y la falsedad, y protagoniza un conflicto cósmico frente a su contraparte, la representación del bien absoluto. El término hebreo original Satán significa acusador o adversario. En los textos más antiguos de la Biblia hebrea, la palabra Satán aparece como un nombre común. Satanás en el libro de Job. Es bajo este entendimiento de Satán, tal como aparece en la primera mención de Satanás como personaje en la Biblia, en el libro de Job. La historia de este libro es harto conocida. Se narra en Job que Dios tiene una discusión con Satanás. Dios señala a Satanás lo justo que es Job, pero Satanás sugiere a Dios que Job es justo solo porque está colmado de bendiciones. Si Job fuese despojado de sus riquezas, familiares y salud, seguramente maldeciría a Dios. Así, Satanás sugiere afligir a Job para ponerlo a prueba, y Dios ofrece su permiso para que Satanás así lo haga. Job pierde sus riquezas, familiares y su propia salud. En el libro de Job, Satanás no es aún un nombre propio en pleno sentido. Es el título conferido a la persona que ejerce como fiscal acusador en la corte celestial. En casi todas las cortes jurídicas hay 3 grandes partidos: el acusador, el defensor y el juez. El acusador se encarga de promover alegatos en contra de los procesados. El defensor se encarga de intentar rebatirlos y el juez decide al final. Pues bien, en la corte presentada en las primeras escenas de Job no hay propiamente un defensor, pero sí hay un acusador, Satanás. Satanás en los textos más tardíos de la Biblia hebrea. El libro de Zacarías, por otra parte, perfila a un Satanás que, lo mismo que en Job, actúa como acusador en la corte celestial. Pero a diferencia del retrato en el libro de Job, el Satanás de Zacarías es más inescrupuloso y es reprochado explícitamente por el mismo Dios. Zacarías, lo mismo que Job, probablemente fue escrito después del exilio babilónico, pero en su retrato del diablo tiene una mayor influencia persa. Zacarías consta fundamentalmente de una serie de visiones del profeta epónimo, los cuales exaltan el regreso de los judíos a la tierra de sus ancestros, tras el exilio babilónico. Una de esas visiones es sobre el sumo sacerdote Josué, sobre quien el autor de Zacarías
reposa su esperanza como guía de Israel en un futuro. Pero, presumiblemente, antes de consumar la investidura de Josué, debe realizarse un procedimiento jurídico que consiste en la revisión de su integridad, y en ese momento hay, como cabe suponer, un fiscal acusador. Ese fiscal es, por supuesto, Satanás. Cabe sospechar que las acusaciones de Satanás son excesivas y Dios interviene para reprocharle. Pero el Señor le dijo a Satanás: «Yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. He escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo». Zacarías 3:2. Con esto, Satanás sigue siendo el acusador en la corte celestial y todavía no es el archienemigo de Dios, principio absoluto del mal, pero ya tampoco es el colaborador en la corte celestial que, por así decirlo, hace el trabajo sucio que Dios no quiere hacer. Ahora es un fiscal acusador que se ha extendido en sus funciones y Dios lo reprocha por sus abusos. Si bien sigue formando parte de la corte celestial, Satanás ya empieza a perfilarse como un adversario que actúa en autonomía de Dios. Vale resaltar que en ninguno de estos casos Satanás es la figura que interviene en el mundo para alejar a los hombres de Dios e inclinarlos hacia el pecado. Pero, para el momento en que se compusieron los libros de Crónicas, Satanás ya no era concebido como un simple adversario en la corte jurídica en la cual Dios es juez, sino como un agente que ya se ha perfilado como rival de Dios, e inclusive interviene en el mundo para inducir a los hombres al pecado. La idea del diablo se modificó y expandió considerablemente entre los judíos durante la época en que empezó a prosperar la visión apocalíptica del mundo, como consecuencia de las violentas guerras acaecidas entre los judíos y los gobernantes seleucidas. En el siglo II antes de nuestra era, surgió un tipo de literatura que alentaba la intervención divina de forma abrupta y tremenda, y dirigía su atención a la presencia de fuerzas malignas en el mundo. En esta literatura, el diablo adquirió muchas de las características que hoy se le atribuyen. El cristianismo fue heredero de esta visión apocalíptica del mundo, y así le concedió aún más importancia a la figura del diablo. Satanás en el libro de los vigilantes. Uno de los primeros textos apocalípticos en aparecer fue el libro de Daniel, incluido en el canon de la Biblia hebrea. Daniel narra la historia del profeta epónimo, supuestamente durante el exilio babilónico. No hay mención de Satanás en Daniel, pero su capítulo 7 tiene plenitud de imágenes apocalípticas que con seguridad contribuyeron al desarrollo de la figura del diablo. Se narra en este capítulo que Daniel tuvo en su sueño unas visiones. En estas visiones, 4 bestias salen del mar. La primera es un león con alas de águila, la segunda es un oso con costillas entre los dientes, la tercera es un leopardo con 4 alas en su torso y 4 cabezas, la cuarta tiene dientes de hierro, que todo lo tritura, y tiene 10 cuernos. El libro de Daniel hace mención también a unos vigilantes, en Daniel 4:14, que según parece son ángeles al servicio de Dios, pero contemporáneo del libro de Daniel es el libro de los vigilantes, en el cual se narra la historia que postula que estos vigilantes en realidad son ángeles caídos que se convirtieron en demonios. El libro de los vigilantes fue incorporado como una sección de una colección de escritos que eventualmente vino a llamarse el libro 1 de Enoch. Este libro fue seguramente organizado en su forma actual hacia el siglo I de nuestra época, pero consta de secciones procedentes de siglos anteriores. Los autores de los primeros 5 siglos del cristianismo no escatimaron en sus preocupaciones respecto a Satanás y empezaron a conceder al demonio un lugar central que ocuparía, hasta fechas muy recientes, entre los cristianos. Satanás versus Cristo en los Evangelios. En el Nuevo Testamento, Satanás ya no es el fiscal acusador en la corte divina, a la manera del libro de Job. Antes bien,
y en el perfil que le dieron los textos apocalípticos judíos en los 2 siglos que precedieron la aparición del cristianismo. Satanás sería ahora la representación del mal absoluto al mando de legiones demoníacas que será derrotado en una batalla cósmica una vez que Dios intervenga para vencer a los opresores y salvar a los oprimidos. En los evangelios, Satanás trata de tentar a Jesús para apartarlo de su misión y envía demonios para atormentar a algunas personas. Los autores del cuerpo epistolar del Nuevo Testamento hacen referencia a él como una amenaza siempre latente. Narran estos evangelios que después de su bautizo por Juan en el río de Jordán, Jesús se retiró al desierto a ayunar durante 40 días. La historia de la tentación de Jesús ya no presenta a un diablo que hace el trabajo sucio de Dios, sino más bien a un incómodo personaje que busca hacer tropezar a Jesús ofreciéndole placeres. De hecho, en Mateo 4:3 le atribuye el título de tentador. En la versión de Mateo y Lucas, el diablo sugiere a Jesús que convierta las piedras en panes. Si tú eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Y que se tire desde el templo de Jerusalén para que lo rescaten los ángeles. Si Dios te ama, arrójate. También le ofrece todos los reinos del mundo si Jesús está dispuesto a adorarle. Y te postras ante mí, te daré el mundo entero. Pero en cada ocasión, Jesús rechaza las ofertas. Apártate de mí, Satanás. Aparece acá, por primera vez, el tema del pacto con el diablo, el cual será desarrollado por las leyendas renacentistas en torno a Fausto, y también aparece una primera alusión a Satanás como príncipe de los reinos terrenales, y también como el príncipe de este mundo, un título con el que es referido en otros lugares del Nuevo Testamento. La batalla final, Satanás en el libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis, Satanás ya está, por así decirlo, en su época más esplendorosa. Ya no es aquel misterioso fiscal acusador que aparece en Job, ya ni siquiera es el tentador de los evangelios. Es ahora una bestia monstruosa que se enfrenta a Dios en una batalla de proporciones cósmicas al final de los tiempos. Hasta aproximadamente el siglo V, el diablo era aún meramente un concepto abstracto, pero a partir de esa época, el diablo empezó a ser representado pictóricamente y ya no era meramente una preocupación de teólogos. Ahora, mediante el arte, el diablo ocupaba un lugar mucho más prominente en la imaginación del pueblo llano. El desarrollo de la figura del diablo en la Edad Media en Europa fue durante este periodo cuando, por así decirlo, empezó la Edad Dorada del diablo. Probablemente, la Edad Media es la etapa cumbre de las mortificaciones y preocupaciones religiosas respecto al diablo, y así, Satanás encuentra una firme presencia en las obras de teología, el arte, el folclore e incluso la política. El diablo también tuvo acogida en el Islam. Hasta fechas relativamente recientes, los historiadores de la religión dedicaban poca atención a la participación del Islam en la conformación de la figura del diablo, pero hoy el influjo musulmán respecto a la mitología satánica es cada vez más influyente, pues en buena medida la preocupación por el diablo yace tras la violencia que en los últimos años se ha desarrollado entre el Islam y Occidente. No en vano, los yihadistas contemporáneos consideran a Estados Unidos y Occidente en general como el Gran Satán. La historiografía convencional postula que la Edad Media llegó a su fin a partir del siglo XVI. El Renacimiento, la Reforma Protestante, la consolidación de los Estados Unidos y la reformación del método científico promovió el fin de la visión medieval del mundo.
Pero, irónicamente, la preocupación por el diablo no menguó. Más bien, al contrario, quizá como nunca antes, se desarrolló un temor por el príncipe de las tinieblas. Eso propició el auge de la imaginación y paranoia respecto a la conspiración de brujas en alianzas con Satanás. Y allí, donde en la Edad Media no tenía demasiadas preocupaciones por las brujas, a partir del siglo XVI empezó una oleada de persecuciones a brujas, que resultó en uno de los episodios más vergonzosos de la historia europea. Fue además la época en la que más proliferaron posesiones demoníacas y exorcismos, los cuales, por supuesto, persisten hasta nuestros días. No obstante, junto con la histeria colectiva propiciada por la cacería de brujas, se sembraron en Europa las semillas del pensamiento racional y crítico, y así como hubo inquisidores que creían en la fantasía de mujeres volando sobre escobas, hubo también personajes, entre ellos incluso algunos inquisidores, que con mucha vehemencia denunciaban estas creencias como absurdas y ridículas. A partir del siglo XVIII, en un creciente sector de la población europea y americana, el diablo ya dejaría de ser objeto de temor y pasaría a ser un objeto de burla. La burla, por supuesto, llevaba implícita la idea de que el diablo es sencillamente producto de la imaginación humana. Con todo, hubo también una corriente de autores que ya no temían al diablo, pero tampoco se burlaban de él. Antes bien, surgieron poetas y artistas que empezaron a enaltecer al diablo como un héroe no comprendido. Esto dio pie al movimiento romántico. La tendencia a simpatizar con Satanás prosperó aún más a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero ya no solo se simpatizaba con el diablo debido al carisma de su carácter, sino que también se simpatizaba con la práctica de la magia por parte de las brujas. La tendencia a reivindicar al diablo, bien sea como héroe trágico o como amo y señor de lo oculto, eventualmente condujo a Satanás a convertirse para muchos en un símbolo de la contracultura y del antisistema. Así pues, hacia mediados del siglo XX, una época de intensa crisis cultural, sobre todo en Estados Unidos, surgió la adhesión de lo satánico como movimiento filosófico. Antaño, el supuesto culto a Satanás era clandestino, pero desde mediados del siglo XX han surgido varios cultos que a todas las luces rinden pleitesía a Satanás, más como un símbolo contracultural que como una persona con existencia real. El auge del satanismo filosófico, no obstante, no impidió que en las últimas 2 décadas se haya desatado una nueva histeria colectiva en torno a los satanistas. En el siglo XVI se acusaba a las brujas de cosas abominables, como besar el ano de la cabra. En la última década del siglo XX ya no se hacían estas acusaciones, pero sí se formó una inmensa paranoia respecto a una supuesta conspiración mundial de satanistas que raptan niños para sacrificarlos como ofrendas a Satanás. Al elaborar una genealogía respecto a los orígenes y evolución de las creencias sobre el diablo, no implica refutar su existencia, pero sí al menos sirve como punto de partida para hacer sospechosa la existencia de una entidad que durante al menos 25 siglos ha estado sujeta a las transformaciones procedentes de la imaginación humana. Puede ser verdad o no la existencia del diablo, dependerá de la perspectiva que tengas respecto a esto.